Helmut Marko ya no es piloto, no es ingeniero, ni siquiera es jefe de equipo, y sin embargo es el asesor de la Fórmula 1 más temido, más polémico y más odiado del paddock. Un hombre que divide opiniones, admirado por su ojo clínico para descubrir talento, pero despreciado por su tendencia a aplastar a cualquier piloto sin piedad cuando no le sirve. Mientras otros construyen carreras, Marko las desmantela, fría y metódicamente, como quien borra un archivo de su computadora, aunque supuestamente ni siquiera sabe cómo manejar una, porque él mismo declaró que es un anciano desconectado del mundo digital cuando se le imputaron las filtraciones del caso Horner. Marko es una influencia que asusta, es una de las dos cabezas que controlan Red Bull, y no solo protege a sus favoritos, protege sus intereses, y si eso implica dejar sin asiento a un novato prometedor o dinamitar la estabilidad del equipo, no parece importarle. Sus declaraciones públicas han dejado crisis internas. Su trato hacia pilotos como Gasly, Albon, Kvyat, Vips, Lawson o incluso Pérez han hecho que muchos le señalen como el verdadero villano silencioso de la Fórmula 1. Nadie le pone freno, y lo más aterrador de todo es que podría estar llevando a Red Bull directo al colapso. Hoy vamos a responder una pregunta que cada vez se hacen más fans, pilotos y expertos por igual. ¿Por qué todos odian a Helmut Marko? En la Fórmula 1 no todos los que mandan usan overall o se sientan en el pit wall. Hay figuras en la sombra que ejercen más poder que muchos directores de equipo. Esos son los asesores. Un asesor no es una figura decorativa, es una voz con autoridad dentro de cada escudería. Alguien que toma decisiones estratégicas, influye en contrataciones, en el desarrollo del monoplaza e incluso en la vida o muerte de una carrera profesional. Uno de los ejemplos más recordados fue Niki Lauda y su papel como asesor de la escudería Mercedes. El tricampeón mundial no solo era un ícono, era un negociador silencioso. Y gracias a él, Lewis Hamilton dejó McLaren para llegar a las flechas plateadas. Fue Lauda quien lo convenció personalmente. El resto es historia. Otro caso actual de asesores con un poder desmedido, Flavio Briatore. Sí, el mismo Briatore del escándalo del Crashgate con Renault, que regresó en 2024 como asesor ejecutivo de Alpine y en cuestión de semanas despidió a varios ingenieros clave, trajo su propio equipo de confianza y ahora controla cada movimiento del proyecto francés. Todo Alpine le reporta directamente a él, incluyendo el team principal que él implantó. Pero si hablamos de poder e influencia, ningún asesor ha tenido tanto control interno como Helmut Marko en Red Bull. Marko no solo es asesor del equipo principal, es también el director del Red Bull Junior Team, la academia de jóvenes pilotos más temida del paddock. Desde esa posición comparte la dirección deportiva de Red Bull Racing con Christian Horner, dos cabezas, dos visiones y una convivencia forzada que ha generado más tensiones de las que el equipo está dispuesto a admitir. Mientras Horner se encarga de la gestión operativa y la política interna, Marko juega a ser un emperador silencioso. Controla quién sube, quién baja, quién merece otra oportunidad y quién debe ser sacrificado en nombre de la excelencia. Pero a diferencia de Lauda o Briatore, Marko rara vez apuesta por la estabilidad. Su estilo es tajante, autoritario y muchas veces destructivo. Por eso su figura ha dejado de ser solo la de un asesor y se ha convertido en la de un juez, despiadado y sin apelación. Y sí, ha tenido aciertos. El problema con Marko es que en cuanto sube al equipo grande a un piloto de su academia y lo convierte en su protegido, prácticamente se vuelve loco, olvidando totalmente al segundo piloto. Ahora que la Fórmula 1 es más mediática, las cosas que maquina han salido gradualmente a la superficie. Antes de seguir desenredando su poder en Red Bull, vale la pena detenernos un momento y hacernos una pregunta clave. ¿De dónde viene Helmut Marko? ¿Quién era antes de convertirse en el hombre que dicta el destino de pilotos desde Milton Keynes? La respuesta nos lleva a los años 70, porque sí, Helmut Marko fue piloto, un piloto con una carrera truncada por la tragedia. Nacido en Graz, Austria, Marko fue un piloto con hambre y determinación. Compitió en la Fórmula 1 entre 1971 y 1972, debutando con el equipo BRM. Participó en 9 grandes premios, pero nunca logró sumar puntos. Donde realmente brilló fue en las carreras de resistencia. En 1971 ganó las 24 horas de Le Mans junto a Gilles Van Lennep, a bordo de un Porsche 917K, estableciendo un récord de distancia que duró décadas. Parecía que su ascenso era inminente, hasta que en el Gran Premio de Francia de 1972 ocurría lo impensable. Durante la carrera, una piedra proyectada por el coche de Emerson Fittipaldi impactó directamente en el casco de Marko, atravesando la visera y dañando gravemente su ojo izquierdo. El resultado fue devastador. Helmut Marko perdió la visión de ese ojo y con ello su carrera como piloto terminó abruptamente. Aquel accidente cambió su destino y no volvería a las pistas como competidor. Gracias a su amistad con Dietrich Mateschitz, lo que no pudo cumplir como piloto decidió construirlo desde las sombras. Y así nació el otro Marko, el mentor, el buscador de talentos y eventualmente el ejecutor más temido del paddock. En los años 80, Marko volvió a acercarse al mundo de las carreras.
esta vez como manager de pilotos y organizador de eventos. Ya no competía, ahora movía las fichas, y fue justo en esa época que inició su amistad con Dietrich Mateschitz, un empresario austriaco visionario, dueño del 49% de una pequeña pero ambiciosa marca de bebidas energéticas llamada Red Bull. Era apasionado del deporte extremo, de las figuras carismáticas, de todo lo que rompiera el molde, y Marco, con su historia de resiliencia y estilo directo, encajó perfectamente con este perfil. Pero lo que empezó como amistad pronto se convirtió en una alianza estratégica. Marco convenció a Mateschitz de que la Fórmula 1 era el escaparate ideal para Red Bull. Iniciaron como patrocinadores y luego le convenció de comprar un equipo, y además le propuso otra cosa: crear una academia de jóvenes talentos, una especie de cantera que nutriría al equipo con futuros campeones y que casualmente sería dirigida por él. Tal vez fue lealtad, tal vez fue una visión del futuro, o tal vez fue una jugada perfectamente calculada, porque al darle luz verde a esta idea, Marco no solo se aseguraba una influencia total sobre los pilotos, también garantizaba un trabajo de por vida. Y así nació el imperio. En 2005 Red Bull compró Jaguar Racing y nació Red Bull Racing. Poco después adquirieron Minardi y lo rebautizaron como Toro Rosso, hoy llamado Visa Cash App RB. Y la academia, bueno, esa fue bautizada como el Red Bull Junior Team, el programa de desarrollo más brutal, exigente y despiadado del paddock. Desde entonces, cada joven talento que quiera llegar a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull debe pasar por el filtro de Helmut Marko. Y si no cumple con sus expectativas, mejor que tenga listo un plan B, porque Marko no tolera debilidad, no tiene tiempo para segundas oportunidades. Y lo más importante, no olvida. Helmut Marko había trazado su plan a la perfección. Tenía la confianza de Mateschitz, tenía la academia y tenía la influencia, pero no tendría el control total, porque había otra figura emergente que también había llamado la atención del fundador de Red Bull, Christian Horner, un piloto británico frustrado, cuya carrera en monoplazas no despegó, pero que había demostrado una habilidad especial para manejar equipos. Horner fundó y dirigió Arden International, una escudería modesta pero eficaz en categorías inferiores. Mateschitz vio algo en él, y cuando compró Jaguar Racing en 2005 tomó la decisión de que Christian Horner sería el team principal. Con 31 años se convertiría en el jefe de equipo más joven de la parrilla, y con esta designación, Marko, el estratega de largo plazo, se vio obligado a compartir la dirección de Red Bull con alguien que no había elegido y que no pensaba obedecer. Desde entonces, la escudería campeona del mundo ha sido un monstruo bicéfalo. De las dos cabezas, una era política, calculadora, diplomática, la otra vertical, frontal, impulsiva. Y aunque durante años esa dupla funcionó a pesar de los traspiés, las grietas comenzaron a formarse. El eterno tira y afloja terminaría resquebrajando la estructura. Red Bull debutó oficialmente en la Fórmula 1 en 2005 con una propuesta que combinaba irreverencia, marketing agresivo y una mezcla interesante de experiencia y juventud. En el garage estaban David Coulthard, veterano proveniente de McLaren, y Christian Klein, un joven austriaco con mucho potencial, pero lo que parecía una dupla sólida pronto se convirtió en un laboratorio de pruebas dirigido por una figura que en ese entonces no firmaba contratos ni hablaba con la prensa. Desde su rol como asesor, Marko comenzó a intervenir. Klein, que debía tener una temporada completa para promover su adaptación al monoplaza, fue obligado a compartir el asiento con Vitantonio Liuzzi. La idea de rotar pilotos sonaba innovadora, pero la realidad era más cruda. A Marko no le importaba la continuidad de nadie. Si el piloto no demostraba ser extraordinario de inmediato, era desechado. En 2006, Klein volvió como titular, pero sin confianza, sin ritmo y con el peso de saberse reemplazable. Y así fue. Antes de terminar la temporada fue sustituido por Robert Turbos. No importaban los contratos, no importaban los procesos de adaptación. Marko tenía prisa y una sola visión: encontrar a aquel que tuviera lo necesario para coronarse como campeón. En 2007 llegaba Mark Webber, otro piloto con experiencia y talento. Mientras tanto, Coulthard aguantó un par de años más antes de retirarse en 2008. En ese año, y en sustitución de Coulthard, llegó la respuesta para Marko, el piloto alemán Sebastian Vettel, graduado con honores de Red Bull Junior Team, joven, audaz, con manos finas y un carácter feroz. Marko lo adoptó como su proyecto personal, lo arropó, lo blindó y construyó un equipo alrededor suyo. Con Vettel en Red Bull desde 2009 el equipo se transformó, pasó de ser una escudería divertida a una máquina ganadora. Y mientras Vettel sumaba poles, victorias y títulos, Webber empezaba a notar que su rol era el del escudero involuntario, pues tomando como ejemplo las estrategias y decisiones internas, sabía que ya no pensaban en él como un posible ganador de campeonatos. La tensión explotó en Malasia 2013, con el famoso episodio del Multi-21, donde Vettel, que corría detrás de Webber en el segundo lugar, ignoró la orden de mantener posiciones, que por radio era expresada como un código para decirle a los pilotos que el auto 2 pasaría antes por la meta que el auto 1. Esto no le importó al alemán, rebasó a Webber, ganó y Marko lo aplaudió. Esa fue la confirmación. El mensaje estaba claro: si estás al lado del protegido de Marko, no esperes justicia, ni respaldo ni igualdad. Webber se fue molesto,
sabiendo que en Red Bull no había espacio para dos gallos, y en su lugar llegó otro joven con hambre directo de la academia, Daniel Ricciardo. Pero como pronto veremos, ni las grandes sonrisas ni las victorias pueden protegerte si Marco ya tiene en mente a su próximo prodigio. Red Bull lo había ganado todo, 4 campeonatos consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013. Vettel era intocable, y Marco era el arquitecto silencioso detrás del éxito. El equipo se erguía como el símbolo de una nueva generación en la Fórmula 1, pero en 2014 llegó la revolución híbrida, y con ella la caída. Los motores Renault no pudieron competir contra la hegemonía tecnológica de Mercedes. Red Bull pasó de dominar carreras a pelear por podios, y a veces ni siquiera eso. Sebastian Vettel, el niño mimado del sistema, decidió marcharse. En una jugada que sorprendió a muchos, firmando con Ferrari. Buscaba nuevos desafíos, pero también quizá escapaba de algo, y esa salida abrió un vacío. ¿Quién sería el nuevo elegido? ¿Quién heredaría el trono de Marco? Carlos Sainz Jr. era uno de los candidatos naturales. Venía destacando en la academia, era veloz, maduro, metódico, pero también tenía algo que a Marco no le gustaba: personalidad propia. Al final Sainz se fue, salió de Toro Rosso antes de ser ascendido, y con eso se salvó. En su lugar, Helmut Marko eligió a otro joven también de la academia, Daniel Kvyat. El ruso tenía velocidad, tenía carácter y había ganado el campeonato de GP3 en 2013. Pero aún no estaba listo, aún no tenía la experiencia. Pero nada de eso importó. Marco decidió que debía subir, y así, en 2015, Kvyat se convirtió en el compañero de Daniel Ricciardo en Red Bull, con la presión de competir contra el australiano, que era mucho más experimentado, porque en Red Bull ya todo era una prueba para ver quién sería el siguiente campeón, y Kvyat fue arrojado al fuego. Marco se deleitaba en ponerle los guantes a sus dos pilotos. Daniel Kvyat nunca supo lo que le pegó. Después de un primer año de adaptación en 2015, donde incluso logró un podio en Hungría y terminó por delante de Ricciardo en el campeonato, Kvyat fue ratificado para el 2016. Todo parecía ir bien, hasta que llegó el Gran Premio de Rusia, su carrera en casa y el principio del fin. En la primera curva, Kvyat chocó con Vettel 2 veces. El incidente fue torpe, pero no catastrófico. Sin embargo, Marco no se esperó. Tomando este incidente como pretexto, 2 semanas después lo bajaron de Red Bull, y en su lugar subieron a Max Verstappen, que estaba esperando su momento en Toro Rosso. El neerlandés contaba con el favor absoluto del asesor. El resto es historia. Verstappen ganó en su debut en Red Bull en Barcelona, y Kvyat, herido, desorientado, regresó a Toro Rosso como si nunca hubiera existido. A partir de ahí, el ciclo se repitió. Todo empezó a girar en torno de Max. Ricciardo intentó competirle, pero sucedió de nueva cuenta lo que pasó con Webber. Iniciaron un proceso donde desgastaban sistemáticamente al segundo piloto. Ricciardo terminó dándose por vencido y migraría a Renault. Pierre Gasly fue el siguiente, un talento francés que dominó en Fórmula 2 y brilló en Toro Rosso. Pero cuando le dieron el asiento en Red Bull en 2019, Marco lo condenó desde el principio. No le dio margen de error, no le permitió adaptarse, y tras solo 12 carreras lo bajó sin contemplaciones. Gasly volvió a Toro Rosso. El galo comenzó a reconstruirse lejos del radar de Marco. Ganó una carrera con Alfa Tauri, el nuevo nombre de Toro Rosso, en 2020, pero nunca volvió a tener una oportunidad real. Después fue el turno de Alexander Albon, otro talento con historia de superación. Llegó en mitad de 2019 como reemplazo de Gasly. Al principio respondió, pero en 2020 la presión lo aplastó. Errores, inseguridad, falta de apoyo y, lo más importante, un equipo completamente entregado a Verstappen. Albon nunca tuvo el mismo coche, nunca tuvo el mismo respaldo, y como los anteriores fue sacrificado en silencio. Para ese entonces, Marco ya había drenado su cantera. El pozo del Red Bull Junior Team, que llevaba a jóvenes pilotos a Alfa Tauri para que se foguearan, se había secado. No quedaban rookies listos, no quedaban talentos en formación, solo había ruinas de pilotos que alguna vez brillaron y que él mismo había quemado. Por primera vez en mucho tiempo, Red Bull tuvo que mirar fuera de su academia. Necesitaban un piloto que resistiera, que pudiera aguantar la presión de correr junto a Verstappen y que no fuera otra víctima más del sistema. Horner propuso un veterano entonces, y así fue como apareció Sergio Pérez. Checo Pérez no llegó a Red Bull por Marco, llegó a pesar de él. En 2021 el segundo asiento era un cementerio de talento. El sistema de Helmut Marko los trituró, y fue entonces cuando apareció Sergio Pérez, un piloto maduro, experimentado, resiliente y sin relación con la academia, sin haber pasado por Alfa Tauri, y que con un Racing Point limitado había ganado en Bahrein 2020. Era imposible ignorarlo, pero para Marco, Checo era una amenaza silenciosa, porque representaba todo lo que él no podía justificar. Con su llegada quedaba claro que la Red Bull Junior Team había fracasado. La academia ya no producía pilotos listos para la Fórmula 1 de élite. Alfa Tauri se había convertido en un lastre. La escudería B estaba en crisis, sin patrocinadores, sin identidad, y cada vez más vista como una incubadora sin futuro. Hubo voces dentro de Red Bull que propusieron vender a Alfa Tauri, y fue Marco quien las convenció de mantenerlo, porque si desaparecía la academia y si se deshacía de la escudería satélite, él también se quedaría sin función. Y luego estaba Checo, un piloto que, en vez de quebrarse, ayudó a Red Bull a ganar 4 campeonatos de pilotos más 3 de constructores.
Checo, a pesar de lidiar cada temporada con un monoplaza que se enrarecía cada vez más, colaboró con defensas legendarias, con remontadas casi imposibles y con una suma de puntos que cualquier piloto envidiaría. Pero para Marco nada era suficiente. Checo no necesitó formación, no necesitó molde, solo necesitó un coche y una oportunidad. Y eso para Marco era imperdonable. Su forma de responder fue sutil al principio, comentarios fríos, gestos ambiguos, decisiones técnicas que aislaban a Pérez del entorno de Max. Pero luego vino el golpe más bajo, declaraciones públicas con tintes racistas. Checo no se concentra porque es sudamericano, una declaración cargada de desprecio, ignorante incluso en geografía, pero muy clara en intenciones, restarle valor a todo lo que el mexicano había logrado. Este tipo de aseveraciones racistas, Marco no solo las hizo esa vez, sino en varias ocasiones, de las cuales se tiene registro ante cámaras de 2. Pero había algo que sí logró Marco en medio de todo esto: convencer al equipo de diseñar monoplazas centrados en Max. Lo justificó diciendo que no podían volver a cometer el error de Vettel, a quien dejaron ir por no construir el coche a su medida. Y así, los Red Bull se volvieron cada vez más agresivos al frente, más duros de manejar en curva media y mucho más inestables para cualquiera que no fuera Max. Checo quedó con un monoplaza que no estaba hecho para él, y aún así resistió. Ganó todavía podios y carreras. Luchó, puntual, callado e incómodo para Marco, pero útil para Red Bull, aunque empezó a correr prácticamente solo, ya sin el apoyo de casi nadie en la escudería. En octubre de 2022 falleció el magnate que les había colocado en los puestos de poder. Dietrich Mateschitz dejaba este mundo, detonando las ansias de poder de Marco. Al no estar el dueño, Marco podría empezar a trabajar en pro de ganar más poder en la estructura de Red Bull e incluso invitar a su nuevo mejor amigo Jos Verstappen al juego. Sus únicos dos obstáculos se apellidaban Pérez y Horner. Una vez quitándolos, podrían velar por los intereses de su tan preciado protegido, y es que en la escudería hay algo que se sabe, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Max Verstappen no corre solo, corre con su padre y con Marco, y fue justamente este último quien desde el inicio abrió las puertas del garage a Jos Verstappen, un hombre conocido por su carácter volátil, su obsesión con el control y su influencia directa sobre las decisiones que afectan a Max. Poco a poco esta relación dio forma a lo que muchos en el paddock llaman hoy como el clan Verstappen, y ese clan iba a dejar su huella en 2024. Todo comenzó cuando Christian Horner junto al director técnico Pierre Bache declaró públicamente que buscarían un coche más equilibrado para la nueva temporada, uno que no solo se adaptara a Max, sino también a Sergio Pérez. Fue un punto de inflexión, porque por primera vez en años alguien dentro de Red Bull reconocía que Checo merecía igualdad técnica, y entonces estalló el escándalo. El caso Horner, una acusación de comportamiento indebido de parte de una empleada, detonó una investigación interna en Milton Keynes. Tras 2 meses y medio de indagaciones, Horner fue absuelto, pero a leguas se dejaba entrever que todo estaba diseñado para desestabilizar al team principal, y aunque nunca se probó la conexión directa, a muchos en el paddock dedujeron el origen: el clan Verstappen, con Horner maniatado mediáticamente y con la parte austriaca de la marca queriendo despedir a Horner, que se defendió escudándose en los dueños tailandeses de la marca de las bebidas energéticas. Marco volvió a mover las piezas, usó el bajo rendimiento como excusa perfecta y lo reemplazó con Liam Lawson, el joven neozelandés de carácter fuerte y lengua aún más filosa. Lawson no llegó a Alfa Tauri, ahora renombrada como Visa Cash App, para sumar experiencia. Llegó como un misil teledirigido, un arma contra Checo. Desde sus primeras declaraciones se mostró retador, desafiante, ambicioso y con una sola mira: el asiento del mexicano. Checo Pérez, acorralado por un monoplaza hostil, una atmósfera política insostenible y un compañero sustituto al que Red Bull claramente estaba alimentando, decidió que no valía la pena seguir. Al término de la temporada 2024, Checo anunció su salida. No fue un retiro oficial, fue un acto de dignidad, y para Marco fue un alivio, una molestia menos, un símbolo de su victoria interna. Red Bull renunció entonces al ascenso de Liam Lawson como piloto titular para 2025 y el círculo se cerró. No solo fue una cuestión de talento, fue una operación de poder, y Marco, una vez más, se había salido con la suya. El ascenso de Liam Lawson fue en teoría el triunfo definitivo de Helmut Marko. Su protegido ocupaba el asiento que él mismo había reservado. Checo se había ido, el garage volvía a girar en torno a Max, pero la Fórmula 1 no perdona. Lawson, tras las primeras carreras de 2025, se desinfló, cometió errores de novato, mostró falta de temple en momentos clave y, sobre todo, no estuvo a la altura del asiento más exigente del paddock. Su compañero Isaac Hadjar, un jovencito de 20 años, trompeó en la vuelta de formación y no pudo regresar a la carrera, perdiéndose su debut, por lo que ya en el paddock lloró amargamente. El padre de Lewis Hamilton llegó a consolarlo, pero Marco no perdió oportunidad para ridiculizarlo. Montó un espectáculo bochornoso al mostrarse llorando, a lo que respondió el joven piloto que no lo tomaba como ofensa y que conocía a Marco, así que estaba seguro que las palabras del austriaco habían sido sacadas de contexto. Un guión exactamente igual al que respondía Sergio Pérez cuando se le cuestionaba sobre las declaraciones tóxicas del asesor. Esto nos hace pensar que los pilotos no pueden expresarse libremente, y esto debe estar estipulado incluso de manera contractual, pues es ridículo que nadie, ni Horner ni la misma institución, le pongan freno. Después de las primeras 2 carreras de la temporada 2025, algo inaudito ocurrió. Helmut Marko tuvo que dar su brazo a torcer. Aceptó
presionando por resultados y por la dirección técnica que Yuki Tsunoda subiera en lugar de Lawson. La ironía, Tsunoda es un piloto que Marco nunca quiso. Lo consideraba inconstante, poco serio, emocional, y aunque lo apadrinaba Honda, Marco jamás lo tuvo en sus planes a largo plazo. Algunos dentro del paddock incluso señalan que su desprecio por Tsunoda tiene tintes racistas, y esa no es una acusación ligera, porque no es la primera vez que Marco traza líneas según el origen. Cuando dijo que Checo no se concentra porque es sudamericano, o cuando minimizó pilotos por su temperamento latino o asiático, quedó claro que no se trataba solo de decisiones deportivas, se trataba de prejuicios personales disfrazados de meritocracia. Lewis Hamilton lo dijo sin filtros: es completamente inaceptable, y mientras decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro del deporte, que no debería haberlo, tener líderes y gentes en su posición haciendo comentarios como ese no es bueno para nosotros de cara al futuro. Y esa declaración directa y brutal resuena hoy más fuerte que nunca, porque si analizamos fríamente, muchas de las decisiones más destructivas en la historia reciente de Red Bull tienen la firma de Helmut Marko. Quemó a pilotos con potencial real, desestabilizó al equipo con su política de favoritismos, dio poder al clan Verstappen y generó conflictos que pusieron al borde de la fractura a una escudería campeona del mundo. Red Bull hoy sigue en la cima, pero la grieta está ahí y lleva su nombre, porque si alguien ha encendido fuegos innecesarios, roto carreras prometedoras y sembrando división donde había potencial, ese ha sido él, Helmut Marko, el asesor, el juez y el verdugo, y quizá en la historia más irónica de todas, también termine siendo el arquitecto del colapso del imperio que ayudó a construir.